¿Usted en realidad cree que Colombia es un narcoestado? El Estado colombiano está penetrado por el narcotráfico. Dime tú cuántos senadores y diputados hay presos ahorita por narcotráfico. Dime tú cuántos. Se está haciendo justicia. Bueno. Es un narcoestado. Penetrado el narcotráfico, ¿cuántos gobernadores? ¿Cuántos alcaldes? ¿Cuántas campañas electorales? El artículo del New York Times revela partes de unos cables diplomáticos que fueron desclasificados en las últimas horas y entregados al periódico por el National Security Archive. El texto sugiere que el expresidente y hoy senador Álvaro Uribe habría tenido nexos con narcotraficantes. Fue acusado de tener vínculos con narcotraficantes en diferentes comunicaciones de diplomáticos de Estados Unidos, según cables recientemente desclasificados por el Departamento de Estado. Según el New York Times, en los cables también se menciona la declaración del entonces senador Luis Guillermo Vélez Trujillo. Un cable de 1993 describe una reunión de la embajada con Luis Guillermo Vélez Trujillo, quien entonces era senador del Partido Liberal. El político se quejó de que la familia Ochoa Vázquez, un importante clan colombiano vinculado con el cártel de Medellín, había financiado las campañas políticas de Uribe. Bienvenidas y bienvenidos a Hilando el Mapa, el podcast del Centro de Pensamiento de la Fundación Cooperación para el Fortalecimiento Regional en Colombia. En este quinto episodio haremos un capítulo editorial en el cual, con base en las posiciones de los invitados que tuvimos en los anteriores episodios, discutiremos alrededor de la idea de si Colombia es o no un narcoestado. Bueno, Andrés, entonces pues para este capítulo vamos a explorar ese concepto de narcoestado, un concepto que, digamos, se ha usado mucho para referirse a Colombia, pero me parece importante primero como apuntarle a dos conceptos básicos que están acá implicados, que es el concepto de Estado y de gobierno. Entonces, pues vea, yo tengo una definición más o menos que leí, una definición que puede sonar como clásica, que es la siguiente: Estado es un contrato social o un pacto que se da entre comunidades o entre subjetividades, entre individuos que habitan un espacio un territorio en el cual se organizan alrededor de unas leyes para establecer una soberanía territorial, lo que llamamos monopolio de la fuerza, como para establecer un monopolio de la fuerza, y una distribución de los recursos que se encuentran en ese territorio que comparten. ¿Sí? Digamos que esta definición que tengo acá es una definición como clásica, como una definición, digamos, desde la perspectiva liberal clásica. Y digamos acá es importante entender también el concepto de gobierno, porque muchas veces se confunde Estado con gobierno. Entonces, gobierno ya sería esa autoridad que surge del pacto, del pacto que se dio, digamos, entre las comunidades, entre los individuos, y es esa autoridad encargada de administrar pues los acuerdos que se hicieron, como es el acuerdo de la administración de los recursos, de la administración de la fuerza, del monopolio de la fuerza y de la distribución pues de los recursos que se pueden extraer de este territorio. ¿Cómo la ve usted? Pues Santiago, la verdad creo que es un concepto muy clásico, aunque esto también tiene sus limitaciones, ¿no? Porque esto básicamente nos da la idea de que el Estado simplemente impera en un lugar sin reconocer las diferencias que hay dentro de este mismo espacio. Y justamente pensando en lo que usted acaba de plantear, pues hay una idea que es la presencia diferenciada del Estado. Esta es una idea que ha desarrollado el CINEP en los últimos años y que creo que es importante para la discusión que tendremos hoy, ya que permite ver las diferencias que hay entre los distintos territorios, ¿no? Una cosa es el Estado y las instituciones en Bogotá, que han sido configuradas incluso desde la colonia, ¿no? Desde la corona hispánica, y otra es en departamentos como Caquetá o Putumayo, donde las formas de organización se dieron hasta la segunda mitad del siglo XX, en los 60, cuando llegó toda esta ola expansiva de la colonización campesina, ¿no? Entonces, creo que es importante también ¿Usted diría diferenciar. que entonces hay muchos estados en Colombia? No, tampoco creo que uno pueda afirmar eso, porque
si bien hay diferencias, también nos regimos, como usted dijo, bajo un mismo contrato social. Tenemos una misma constitución, mal o bien, así nos guste o no, tenemos las 3 ramas del poder que imperan sobre todos, ¿no? Entonces realmente hablar de muchos estados también es problemático. Sí, de acuerdo, completamente de acuerdo. Pero entonces venga, ya como que concretemos una definición ahora, ya que entendemos un poco este concepto de estado. ¿Qué vendría siendo entonces un narcoestado? Pues en el sentido formal, acorde a lo que ya hemos hablado, vendría a ser como todas estas instituciones, justamente este contrato social o este pacto que se establecemos nosotros como ciudadanos y esas autoridades que llamamos gobierno en función del narcotráfico, ¿sí? Sería legislar bajo estructuras mafiosas o sacaríamos proyectos exclusivamente para eso, y eso no pasa, ¿no? Porque si bien hay élites políticas que sí se han beneficiado del narcotráfico, sería injusto decir que todos los políticos o todas las instituciones se subordinan bajo este negocio. Eso tampoco es cierto. Andrés, pues mire, yo tengo una definición del profesor Marcos Pablo Molesnik que trajo este concepto en la Universidad de Guadalajara, y él dice que narcoestado es un territorio en donde el narcotráfico es un actor político que se disputa el poder del Estado. ¿Usted qué piensa de esta definición? Digamos, creo que Colombia es este caso, pero usted... Pues mire, no, yo creo que nuevamente hay una confusión ahí del profesor de que se confunde gobierno con Estado, ¿no? Porque si bien hay élites, hay actores que en disputa, aliados con el narcotráfico, pues nuevamente acá son las instituciones que no necesariamente están ancladas al negocio, ¿no? Entonces creo que es problemático porque hablar nuevamente de uno o dos o varios funcionarios como un todo, pues tiene sus problemas, y creo que este concepto le apunta a esa lógica. Sí, yo creo que estoy de acuerdo con usted en el sentido de que creo que el concepto de narcoestado es un concepto que realmente no dice mucho. Es un concepto más bien mediático, de pronto un concepto acuñado para referirse a desde el norte a lo que llamamos el sur global, y me gustaría dejarlo con una definición del profesor Peter Dale Scott, que él se refiere más a una simbiosis entre asociaciones criminales y gobiernos, que creo que es más acertado. No sé qué piensa usted, como puede que no se pueda hablar de narcoestado, pero quizás de narcogobierno sí. Sí, posiblemente. También igual, ojo, porque creo, y es un poco como vamos a discutir en este episodio, narcogobierno también varía acorde al lugar donde se da, ¿no? Depende de las élites, bajo qué negocios imperan. Hay muchas élites políticas que, por ejemplo, no necesitan de narcotráfico para imponer sus órdenes, ¿no? Y es muy difícil definir como una sola categoría de narcogobierno. Seguramente sí hay influencia, pero creo que también por eso la invitación a pensar este tema desde un enfoque diferenciado y desde una mirada regional. Exactamente, Andrés. Bueno, bien. Ahora, después de toda esta introducción, para iniciar, valdría la pena ubicar en el tiempo desde cuándo se empieza a hablar de esta idea de narcoestado colombiano, ¿no? Según José Guarnizo, quien fue uno de los invitados a nuestro segundo capítulo sobre el origen de los carteles, pues esto básicamente inicia en Medellín hacia los años 70. No, yo creo que digamos que la relación del narcotráfico con la gran política llega a partir solamente de Escobar, cuando él entra a ser representante de la Cámara por el Partido Liberal. Antes eran como pequeñas, esto suena, a ver, no quiero decirlo de esa forma, habían como, digamos, era una relación de sobornos, pero a muy pequeña escala, ¿sí? Y estas personas necesitaban hacer negocios y de pronto se topaban con un funcionario del Estado y pues el camino era sobornarlo y ya. Pero no se advertía pues como
ninguna necesidad de vincular a algún político grande y demás con algún caso. Hubo uno que otro caso de vínculos de políticos con narcotraficantes, estoy hablando de los 70s, pero realmente como que esa vinculación grande sí llegó, me parece, a partir solamente de Pablo Escobar. Hubo algunos casos, me acabo de acordar de un ministro anterior a la época de Pablo Escobar que estuvo involucrado en un tema de narcotráfico, incluso muchas familias, ¿no? De la alta sociedad. También hubo casos de personas que se metieron en el negocio y pues ellos tenían también pues relaciones con políticos. Como lo pone de manifiesto José Guarnizo, más allá de la evidente relación entre el poder político y el narcotráfico, lo que sí se puede rastrear en nuestra historia es una persistente e innegable relación entre algunas élites políticas y varios tipos de economías ilegales. De esta forma, distintos tipos de poderes buscan cooptar la institucionalidad estatal. Entonces, hablar de un involucramiento completo del Estado en el negocio de las drogas suena a una exageración. El investigador para la Comisión de la Verdad, Petrit Vaquero, nos amplía su perspectiva en la cual intenta encontrar un concepto más acertado de este fenómeno. Pues es complejo porque, a pesar de todo, dentro del mismo Estado han existido quienes se han opuesto a estas situaciones, ¿no? En el caso, por ejemplo, de jefes de la policía que no se dejaron corromper y que dieron la vida luchando contra el narcotráfico. Yo conocí, por ejemplo, la familia de Valdemar Franklin Quintero y tengo muy claro que el tipo se jugó la vida porque este país no se convirtiera en eso. Y así mismo, a pesar de que la política es terrible y todo eso, sí creo que llamar narcoestado a Colombia es una exageración, aunque es una exageración que no está tan alejada de ciertas cosas. Porque pues, digamos que cuando muere Pablo Escobar y después se da todo esto de asunto del proceso 8000, era evidente que mientras se iba debilitando Pablo Escobar y todo lo que significaba Pablo Escobar, otros narcotraficantes poderosísimos empezaron a crecer. Y estos, en vez de apelar al enfrentamiento directo con el Estado, lo que buscaron fue cooptarlo. Y tenían contralor, procurador, bueno, fiscal no sé, pero bueno, tenían vínculos, e incluso pues han puesto presidentes, es decir, pues que el cartel de Cali financie una campaña presidencial. Pues bueno, ya no, el caso de Samper no fue el primero, pues estaba el caso de Belisario que les conté antes, que también apoyaron la otra campaña de López Mikkelsen, y todo este asunto de la parapolítica y todo este asunto de estos vínculos muy cercanos de personajes de altísimas posiciones, pues da a entender que si bien yo no me atrevería a decir que esto es un narcoestado, sí creo que el narcotráfico sí juega un papel determinante en el sistema político y económico colombiano. Eso sí, Uribe estaba completamente metido en esa vuelta. No tengan la menor duda. Narcogobierno sí hemos tenido. Esa es una buena aclaración. Como lo han explicado varios investigadores, entre ellos el profesor Orlando Melo, hubo un cambio en el paradigma cuando algunos de los carteles más poderosos dejaron de lado la confrontación directa contra la institucionalidad y comenzaron a cooptar los poderes locales para desde ahí escalar posiciones en la política nacional. Pablo Escobar pasó a convertirse en una especie de mito o historia de terror, pero los capos que él precedió, igualmente poderosos, aprendieron a ocultarse muy bien entre la élite política. Yo diría que Colombia es eso, digamos, Colombia refleja de alguna manera en su clase política, digamos, no toda la clase política se ha metido en el narco de la misma forma. De hecho, si ustedes miran una buena parte de la historia de eso que uno puede llamar parapolítica, y un gran, digamos que, problema que enfrentaron muchos de estos líderes paramilitares que eran, por decirlo, especialistas puros en violencia y narcos, fue precisamente haberse enfrentado con las élites políticas establecidas para quienes trabajaban.
y muchas veces esa élite política fue la que bloqueaba el ascenso de estos especialistas en violencia. Entonces, para ponerles un ejemplo, es Cadena en Sucre, ¿no? Cadena es un tipo que era un matarife que básicamente comienza a trabajar con Álvaro García. Álvaro García es quien le dice qué es lo que tiene que hacer, qué masacres cometer, y eventualmente Cadena comienza a acumular capital económico vía negocios del narco, vía extorsiones, pero además de eso comienza a ganar una reputación por el ejercicio tan brutal de violencia que ejercía. Termina yéndose a vivir al mismo barrio del Gordo García, y en ese momento es que trata de interactuar con el Gordo García en igualdad de condiciones, y en ese momento es que de alguna manera Cadena pues termina desapareciendo en extrañas circunstancias. Entonces, un poco la parábola de Cadena también muestra que tenemos unas élites políticas que muchas veces han estado muy vinculadas con estos negocios y con el ejercicio de la violencia privada, pero que también han sido ellas mismas las que han impedido que asciendan narcos más puros que no tienen el capital social de alguna manera, o el abolengo o el apellido que les permite insertarse en esos circuitos. Esta posición reafirma la complejidad de las relaciones entre las élites políticas regionales y el narcotráfico, que ponen en cuestión la idea de narcoestado. Hay muchas élites, por ejemplo en el Valle del Cauca, ligadas a la agroindustria de caña, los Cedero, los Caicedo, que ejercen control territorial y político con sus grandes ingenios y el acaparamiento de tierras que conlleva esta actividad económica. Sin duda, acciones que uno puede entrar a cuestionar. Pero si hablamos de narcoestado, meteríamos en este mismo grupo a estas élites que no se han relacionado con el narco y que en parte buscaron diferenciarse del cartel de Cali cuando este grupo mafioso controlaba la ciudad. Incluso, teniendo en cuenta la noción que nos brindó Andrés al inicio sobre narcoestado, la posición que nos plantea Juan Diego Restrepo pone en cuestión esta idea de narcoestado, ya que no se puede generalizar solo porque hay funcionarios que estuvieron rodeados de personas cercanas a este negocio. Un narcoestado es una concepción muy estructurada de un negocio ilegal, que eso aquí no se va a permitir, ¿cierto? Porque hay fuerzas, digamos, que se opondrían de alguna manera a eso, y hablo de todo el sector económico legal, ¿cierto? Que aquí tiene un peso fuerte en la gobernanza del país y en las gobernanzas regionales, como para decir pues que es que porque un familiar de Marta Lucía cayó preso por allá hace un poco de años y ella le pagó su fianza, ya eso es un narcoestado, porque se supone que, cosa que no ha sido comprobada, que un tipo que llaman el Ñeñe Hernández pues financió parte o pagó unos votos pues que no creo que sean representativos dentro del universo de 10 millones de votos, ¿cierto? Ni cuando Samper recibió 8 millones de dólares, porque eso habría que demostrarlo y refinarlo de manera mucho más precisa, ¿cierto? En Colombia se aviva el escándalo de corrupción electoral que salpica al presidente Iván Duque luego que se dieran a conocer nuevas pruebas que lo involucran en actividades ilícitas junto al narcotraficante José Guillermo Ñeñe Hernández y el exmandatario Álvaro Uribe Vélez. Si los 10 millones de votos los pusieron los carteles, por decir los carteles de la droga en Colombia, pues uno sí diría, es el presidente de la mafia. Y ahí sí habría una discusión mucho más amplia. Pero hombre, yo discuto mucho el tema porque ¿cuántos votos pudo haber comprado el Ñeñe para la campaña de Duque? Y eso en el universo de 10 millones de votos que sacó, si no estoy mal, pues ¿cuánto representan? Eso tampoco, pues nosotros por ese tipo de situaciones no somos un narcoestado. Un narcoestado es una cosa mucho más estructurada, mucho más de largo plazo, con mucho más niveles de corrupción, dirigidas por el presidente de la República. Y yo estoy seguro que con todas las críticas que uno le puede tener al presidente Duque, eso no está ocurriendo acá, ¿cierto? O que haya un movimiento pues de ministros así, pues en un acuerdo. Es que nada más metan en su cabeza un narcoestado, o sea, vivimos
y trabajamos para el narcotráfico, y eso es muy injusto con el empresario que se levanta todos los días a jalonar su empresa, con el comerciante, incluso teniéndonos muchas discusiones con la agroindustria. Pues hombre, aquí hay agricultores a gran escala, mediana y baja, que se levantan todos los días a producir honestamente, para que a uno le digan pues que esto es un narcoestado. Eso no tiene sentido. Eso es pendejadas de ciertos columnistas y de ciertos opinadores que creen pues que con eso se llenan la boca. Esto último es muy recurrente en las redes sociales y hace parte del desgaste actual que hay sobre la situación actual del país. Y ojo, que esta retórica del narcoestado, además de estar muy centralizada desde las grandes ciudades, puede promover sin querer una estigmatización hacia los campesinos que viven del cultivo de la coca. Ellos no se unen al narcotráfico, están sometidos a este. Al respecto, una de las invitadas al anterior episodio, Silvia Corredor, hace esta reflexión. Yo siento que más allá de ir muy lejos, siento que el problema, digamos, de mencionar un narcoestado para mí es todo ese estigma que se sigue entregando y depositando en las personas cultivadoras de hoja de coca, ¿no? Porque se sigue, digamos, manejando pues una idea de ilegalidad que tiene que ser perseguida, que está como fuera de los parámetros que establecidos, digamos, por la ley, sin duda. Entonces, para mí creo que podría ser, o sea, se podría hablar, digamos, de un narcoestado, pero sin duda seguir reproduciendo como este tipo de discursos del narcoestado va a seguir afectando a este primer eslabón, como ustedes los mencionan, que es el más bajo y que sin duda siento que es el más afectado en todos los sentidos, que pues es el campesinado colombiano. Entonces, pues esa sería como mi postura frente a este tema. La posición de Silvia está muy acorde a lo que nos comentaba Sara López, campesina cocalera, con quien en nuestro capítulo anterior hablamos. Sara comentaba que una de las consecuencias que les ha traído a la coca ha sido la estigmatización de narcotraficantes o hasta incluso de narcoguerrilleros, marcándolos ante la sociedad como un enemigo más ante la guerra de las drogas. Y es que creer en esa idea de que la ilegalidad debe ser perseguida tiene como premisa el hecho de que, entre comillas, los cultivos ilícitos y quienes los cultivan son el principal enemigo de paz en Colombia. Esto genera además un discurso que justifica el ataque a los y las campesinas cultivadores de coca sin tener en cuenta los factores estructurales de la problemática de los cultivos ilícitos. Además desconoce que mientras el Estado no sea capaz de ocupar la totalidad del territorio para ofrecer alternativas reales de desarrollo y mejora de las condiciones de la calidad de vida en las regiones, pues el cultivo de coca será la mejor alternativa económica para estas campesinas y campesinos en Colombia. Si hilamos las diferentes posiciones que hemos tenido en las conversaciones de lo que llevamos de esta serie sobre narcotráfico, podríamos concluir que Colombia no es propiamente un narcoestado, pero que la manera como muchas élites políticas y económicas han ejercido el poder en el país se ha basado en el aprovechamiento del narcotráfico para fortalecer el dominio y la satisfacción de sus intereses en las regiones. Ahora bien, ¿será que estos factores han afectado igualmente al desarrollo de una política de legalización de drogas en el país? Esto lo estaremos discutiendo en nuestro próximo capítulo de Hilando el Mapa. Hasta aquí un episodio más de Hilando el Mapa. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales @CFRColombia, en nuestra página web cfrcolombia.org y en las plataformas de Anchor, Spotify, Deezer y Apple en el canal de Hilando el Mapa. No duden en escribir sus comentarios, sugerencias o quejas a nuestro correo contacto@cfrcolombia.org. Gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio.